Nunca imaginé que mis hijos preferirían la fiesta de mi nuera a mi vida. Y eso lo cambió todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La música retumbaba, el sonido vibrante de risas y gritos de alegría llenaba la casa. Aquella noche el aire estaba cargado de un aroma a pastel de chocolate, uno que había cocinado con mis propias manos. Pero a pesar de todo eso sentí un vacío profundo. Mis hijos, con ojos brillantes y sonrisas que iluminaban la habitación, en lugar de buscarme, buscaban a su madre. La alegría de la fiesta reemplazaba el calor de su hogar. La luz de la sala reflejaba el destello de sus miradas. Ellos eran el centro de atención, bailando ante los amigos de su madre, como si nada más existiera. Me quedé al margen, observando desde el silencio de la cocina. La casa era un laberinto de paredes que se cerraban alrededor de mí. Podía oír las risas, pero también podía sentir las sombras de la decepción posarse sobre mí. Nunca pensé que en su grandiosa fiesta ellos encontrarían una razón para romper el lazo que siempre habíamos tenido. Las dos luces de sus teléfonos parpadeaban, grabando cada momento feliz que les ofrecía su madre. ¿Por qué no había un deseo de estar conmigo, su padre? La pregunta me atravesaba como un puñal. En un rincón, el brillo de un globo se desinflaba junto a mi esperanza. El mundo colectivo se convirtió en un eco distante. Sabe que hay corrientes ocultas entre las relaciones familiares. Por un momento sentí que ese eco se volvía un grito, una súplica. Los abrazos y los gritos de alegría se convertían en un canto agonizante. Mis manos temblaban y el pecho se me apretaba. ¿Dónde había fallado, dónde había perdido el hilo que unía nuestra familia? Todo se esfumaba en la celebración de alguien más. No pasó mucho tiempo antes de que un rugido de risa se convirtiera en silencio. La música se detuvo abruptamente y el aire se volvió denso, pesado y cargado de preguntas. La mirada de mi nuera se topó con la mía por un instante, y en ella encontré un resplandor de satisfacción, y tal vez un toque de superioridad. Mis hijos estaban felices, pero a mí me dejaba un sabor amargo en la boca. La fiesta continuaría optimista, pero yo me quedé en una encrucijada. ¿Sería este el final de nuestro tiempo juntos, o aún quedaba una chispa de esperanza para reconectar? Así no podía terminar. La eternidad vivida a través de la mirada de mis hijos estaba colapsando. Fue entonces cuando las luces parpadearon, el brillo del lugar se volvió borroso y el silencio se apoderó del ambiente como un presagio. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, el teléfono de mi nuera sonó. La expresión en su rostro cambió, volviéndose pálida y choqueada. Era un mensaje. Solo entonces el caos dejó de ser festivo. Un nuevo giro me sorprendió a todos. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Da un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El aire se tensó mientras la expresión de mi nuera se volvía aún más sombría. Una brisa helada recorrió mi cuerpo, y no podía apartar la mirada de ella, aunque quisiera. Todos los ojos de la fiesta parecían converger en su figura, exigiendo una explicación que no llegó. En un instante el bullicio de la celebración se esfumó, reemplazado por murmullos y miradas quizás preocupadas. ¿Qué sucede?, le preguntó uno de los amigos, rompiendo el silencio sepulcral que había caído sobre nosotros, mientras ella leía el mensaje. El tiempo se detuvo. Mis hijos, ajenos a lo que ocurría, continuaron riendo y bailando, embobados por una felicidad ajena. Mi corazón latía con fuerza y sentí que el aire se me escapaba, tanto por la inminente revelación como por la angustia de no poder proteger a mi familia de un posible mal. Finalmente mi nuera alzó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Mi madre ha tenido un accidente, aquellas palabras resonaron en la habitación como un trueno. La festiva atmósfera se transformó en caos, gritos de preocupación, abrazos y miradas atónitas. Experimenté un mareo como si el suelo se desvaneciera bajo mí. No podía dejar de pensar en la gravedad de la situación, en la fragilidad de nuestras vidas,
incluso en el presente de méritos entre nosotros. La fiesta, que había sido una celebración, se convertía rápidamente en una escena de angustia y temor. Mis hijos comenzaron a acercarse, percibiendo la inquietud en el aire. Alguna chispa de amor y cuidado brilló en sus rostros, un rayo de luz en mi oscura tristeza. ¿Qué está pasando?, preguntó mi hija, los ojos al borde de lágrimas. La voz de su madre, temblorosa, trató de mantenerse firme. Ya no importa, simplemente empecemos a movernos, necesitamos ir al hospital. La palabra hospital atrapó mi atención como un rayo. Fui arrastrado por una oleada de emociones, recordando todas las veces que había estado presente para mis hijos, enseñándoles a enfrentar la adversidad, supliendo sus miedos. Pero ahí estaba, proyectando la imagen más débil de mí mismo, incapaz de actuar en el momento crucial. A medida que nos dirigíamos hacia la salida, el deseo de querer despertar lo perdido se intensificó. En mi mente repasaba cada momento descuidado, cada una de mis palabras olvidadas. Deseaba poder volver el tiempo atrás, poder abrazar a mis hijos, reír con ellos, hacer que sintieran el amor de su padre sin que lo buscaran en otro lado. El vehículo que nos recogió fue un torbellino de emociones, cada segundo una cadena de recuerdos compartidos y ausencias. Mis hijos miraban por la ventana, las lágrimas asomándose, una mezcla de madurez y fragilidad. En ese instante sentí un hilo del entendimiento. No había sido yo quien se había distanciado, había sido nuestro entorno cambiado, la vida que se había complicado. Al llegar al hospital, el ambiente olía a desinfectante y caos. La sala de espera se convirtió en un microcosmos de ansiedad compartida. Junto a mí mis hijos se aferraban los unos a los otros, buscando consuelo en el único terreno familiar que aún les quedaba. De repente entendí que esto no era solo una crisis, era una oportunidad para reescribir nuestra historia. Mientras esperábamos noticias de la madre de mi nuera, tomé la mano de mi hijo, quien me miró con sus grandes ojos cernidos de preocupación. «Papá, ¿qué pasará ahora?». Todo mi ser quería responder con seguridad, quería infundir una confianza que se había desvanecido. Pero en lugar de eso simplemente le ofrecí una sonrisa temblorosa. «Lo superaremos». «Siempre lo hacemos», respondí aún sin saber si era completamente verdad. Entonces el sonido de unos pasos apresurados resonó en el pasillo y la enfermera se detuvo ante nosotros. Mi corazón se detuvo en su pecho. Se acercó mirándonos a todos con gravedad. Era un instante helado como una hoja de papel que se quema lentamente. La revelación se deslizaba hacia mí, con el poder de cambiar todo lo que sabía. Antes de que pudiera decir algo, ella abrió la boca. Para comunicar lo que ya sentía en cada hilo de mi ser. Un secreto o una verdad sitiada, y que en un giro inesperado, podría llevarme a renacer o desvanecer por completo. La enfermera permanecía en la puerta, clara y serena, pero su rostro reflejaba una preocupación que hacía que cada palabra suya resonara como una campana de alarma en mi pecho. «Necesitamos que alguien hable con el médico», dijo, sus ojos buscando rápidamente entre nosotros. El tiempo se había detenido, sus palabras eran un disparador que escalaba la nube de ansiedad con la que estábamos rodeados. Acto instintivo, sentí que la responsabilidad de abrir el diálogo recaía sobre mí. Pero el peso de la incertidumbre se adhirió a mis pies, volviéndome cada vez más pesado. Mi hija, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente. «Yo puedo ir, papá», dijo con una voz que apretaba mi corazón. Era en esos momentos de crisis cuando uno desea poder actuar con valentía, no solo por uno mismo, sino por aquellos que se ama. Sin embargo, sus palabras me recordaron lo frágil que se sentía todo. «No. Yo iré», respondí, ahogando el nudo en mi garganta. Con pasos titubeantes dejé a mis hijos y a mi nuera detrás, buscando fuerza en cada zancada que me acercaba a la puerta. Cuando llegué al consultorio del médico, un mar de imágenes cruzó mi mente. Cada palabra pronunciada hacía eco, retumbando en mi ser. Me encontré esperando como un loco, cada segundo pasaba como una eternidad. Las palabras de la enfermera se transformaron en fantasmas que acechaban en el silencio. «¿Qué tipo de accidente? ¿Es grave?». Las preguntas azotaban mi mente, la angustia se apoderaba de mí. Finalmente el médico salió, con un semblante que parecía arrastrar el peso de más que una simple información médica. «Lo siento», comenzó, y en ese momento sentí que mis rodillas flaqueaban. «Su suegra tiene múltiples fracturas y una contusión cerebral. Estará en cuidados intensivos, pero las expectativas son buenas. Necesitamos monitorearla de cerca». La mezcla de alivio y tristeza me golpeó como una ola gigante.
En medio de esa tormenta emocional, un hilo de esperanza se ató a la realidad de que aún estaba con nosotros viva. Pero el miedo invadió mi ser, una sombra acechante que me susurraba que cualquier cosa podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No podía permitir que mis hijos sufrieran más incertidumbre y dolor. De regreso a la sala de espera, vi a mis hijos todavía abrazados, mis ojos se llenaron de lágrimas al ver sus rostros tan vulnerables. La inocencia que una vez pensaron que tenían protegida ahora se sentía desgarrada. Me acerqué a ellos, cerrando la distancia que había sentido desde hacía tiempo. Fue un pequeño paso, pero un paso que ansiaba dar. Ella va a salir de esto, afirmé, tratando de darles certeza. Necesitamos estar juntos. No importa qué suceda, somos una familia y eso nos hace fuertes. Vi la chispa de un destello de fe en sus miradas, y ahí encontré un refugio que creía perdido. La siguiente hora se convirtió en un interminable ciclo de esperanza y desesperación. Mientras esperábamos, las conversaciones de los demás se desvanecieron en un murmullo. La luz del día se desmoronó en una interminable noche de incertidumbre, pero lo que comenzó como un desasosiego se tornó en la necesidad de un abrazo, de esos donde los cuerpos se encuentran y las almas se reconfortan. Con el tiempo la sala se convirtió en nuestro pequeño santuario, un refugio en medio de nuestra tormenta. Entonces, tras lo que pareció una eternidad, apareció otra vez la enfermera, esta vez sonriendo levemente. La cirugía ha sido exitosa, su condición es estable. El aire se llenó de una explosión de alivio, una mezcla de susurros de agradecimiento y lágrimas, pero en ese instante, una parte de mí percibió un cambio, una transformación que despertó antiguas inquietudes en mi pecho. Mis hijos, aliviados, se fundieron en un abrazo, pero yo permanecí un poco más distante. Aunque aparentemente todo estaba bien, sentía que algo fundamental había cambiado entre nosotros, como si esta experiencia hubiera destapado una capa subyacente de desconexión que nunca había abordado. Una mirada a los bandidos de la vida en blanco y negro que cada uno resguardaba en sus corazones, incluso tras la sensación de seguridad, el hilo de comunicación que había estado ausente comenzaba a ser palpable. Sin embargo, un destello de instinto me decía que este era solo el comienzo, la antesala de enfrentamientos que, como el aire tenso antes de una tormenta, se avecinaban, mientras mis hijos seguían siendo abrazados entre risas nerviosas. Me di cuenta de que nuestra relación necesitaba más que nunca ser examinada. Y en ese instante, mientras volteaba a ver la ventana y las luces parpadeantes de la ciudad, un pensamiento penetrante me atravesó: ¿cuánto más se necesita para que comprendan que mis silencios a menudo hablan más que mis palabras? Las puertas del pasado se mantenían abiertas, revelando las verdades no dichas que se acumulaban, y su peso me empujaba a una nueva decisión. De pie frente al futuro incierto, comprendí que la vida nunca se presentaba sin sus complicaciones. En ese momento, mientras tomaba la decisión de hacer lo que nunca imaginé que haría, me prometí a mí mismo que no dejaría que la distancia se convirtiera en una costumbre, porque al final, el verdadero secreto para mantener unida a nuestra familia era afrontar la verdad, sin importar cuán dolorosa cada revelación pudiera ser. Estaba listo para enfrentar el desafío, y fue en esa aceptación que encontré un rayo de esperanza, una comprensión que prometía cambiar el rumbo de nuestra historia, no por lo que había pasado, sino por lo que estábamos dispuestos a construir a partir de ese día. Con pensamientos turbulentos pero decididos, vi cómo la puerta del hospital se abría y se cerraba, como una metáfora de nuestra vida familiar. En cada giro, cada entrada y salida, siempre existía la opción de elegir cómo ser lo que realmente éramos adentro. Mientras tanto, la enfermera pasó por detrás de mí con un papel en la mano en el que estaba el nombre de un donante. Un nombre que en ese instante, a pesar de la esencia renovada de esperanza, podría llevarme a una verdad aún más profunda que cambiaría para siempre nuestras vidas. La luz de la mañana se colaba a través de los ventanales del hospital, iluminando un espacio que anteriormente había estado lleno de sombras. A pesar de la buena noticia, la atmósfera se sentía cargada de una tensión latente. Mis hijos seguían conversando alegremente, abrazando el alivio tras la cirugía de su abuela, pero había un eco en mi corazón, un rastro de incertidumbre que no se desvanecía. ¿Sabías que Ana está organizando una fiesta de cumpleaños para su madre?, preguntó mi hijo, interrumpiendo mi reflexión. Su entusiasmo me alcanzó, pero también me llenó de una punzada de confusión. No había siquiera terminado de absorber la magnitud de nuestra situación familiar, y ya comenzaban a planear celebraciones y risas. Era hermoso, pero había algo oscuro detrás de esa felicidad. Una fiesta, repetí, tratando de ocultar la mezcla de sorpresa y desasosiego en mi voz.
No estaba en contra de la idea de celebrar, pero a su alrededor, había un sentimiento de que todo esto era prematuro, desconsiderado, cuando aún había fragor en el viento. Sí, papá. Una fiesta en casa, con amigos y toda la familia. Lucía un poco desanimada, entonces pensé que sería bueno hacer algo por ella. La sinceridad en su mirada me hizo querer abrazarlo, pero en su entusiasmo también noté una desconexión respecto a lo que estábamos atravesando. Tal vez lo había sentido desde antes, como una capa invisible que cubría nuestras interacciones. Era normal que continuáramos con nuestras vidas mientras la vida pendía de un hilo en la habitación contigua. Entiendo tus intenciones, logré decir, esforzándome por mantener la calma en mi voz. Pero creo que deberíamos dar un momento para asimilar lo que ha pasado. Mis palabras resonaron como un grano de arena en un océano de emoción. Miré a mis hijos buscando la validación en sus ojos, pero el brillo de su felicidad parecía transformar la realidad de lo que estaba sucediendo. No podemos saltar a la fiesta como si nada hubiera pasado, pero papá, la celebramos en su honor. Mira, está bien. Ella necesita saber que la amamos y que nos importa. La voz de mi hija era un roce de dulzura y determinación, pero también una indicación de que quizás no éramos los únicos que intentaban navegar por este mar de emociones complejas. Lo sé. Pero el agobio subió por mi pecho mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, esos pétalos escondidos en la amalgama de mis pensamientos. Quiero que comprendan que tenemos que procesar esto. A veces el amor no se traduce solo en celebraciones. A veces se necesita enfrentar el dolor, hablar de lo que sentimos. Mis palabras parecían caer en un vacío, perdidas entre su entusiasmo. No entiendo, papá. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Es una fiesta, celebramos la vida. No es como si no nos sintiéramos preocupados, pero debemos seguir adelante por ella, insistió. Una oleada de frustración me atravesó. Era como si mi familia estuviera eligiendo una forma de evasión, tal vez heredada de años de evitar discusiones incómodas y emociones profundas. Mi voz se tornó más firme. No se trata de complicar la vida. Se trata de darle el espacio que necesita en este momento. A veces es mejor callar y estar. No todo se debe resolver con risas. La mirada entre mis hijos cambió, un reflejo de malestar y desconcierto. La chispa de alegría con la que hablaron anteriormente se desvaneció lentamente, un signo de que el conflicto había sembrado una especie de sombra en nuestra conversación, enredándose entre lo que realmente deseábamos ser y lo que sentíamos. No tienes que estar siempre tan triste, papá, murmuró mi hija, su voz temblando un poco. Era un comentario que, aunque lleno de inocencia, resonó como un eco de los silencios pasados que habíamos compartido. En ese momento presentí que la lucha no era solo por la abuela, sino también por nuestras propias verdades. Con la boca seca, me pregunté si había sido capaz de transmitir la profundidad de mis sentimientos o si había fallado en conectarme realmente con ellos. No es tristeza. Es miedo, respondí finalmente, la vulnerabilidad asomando a la superficie. Miedo de perder lo que tenemos, lo que somos. Quiero que seamos fuertes. Que no solo celebremos juntos, sino que también estemos en los momentos difíciles. La puerta del hospital se abrió y una oleada de visitas entró, rompiendo la burbuja de nuestro intercambio. La presencia de personas desconocidas llenó el espacio con un bullicio incierto. Pero en medio de la multitud, un rostro familiar surgió, el de un viejo amigo de la familia que se había acercado para mostrar su apoyo. Sin embargo, vi la ansiedad en su mirada, y luego una chispa de reconocimiento que duró unos instantes. Me di cuenta de que aunque ahora éramos vulnerables, estábamos rodeados de personas que podrían aportar tanto en este momento delicado. Pero solo si erguíamos nuestras voces, nada estaba asegurado. Como si el tiempo se hubiera detenido, mis pensamientos se afianzaron en un nuevo propósito: comunicarme, romper la distancia que parecía crecer entre nosotros con cada día. Sabía que cualquier conversación pendiente, cada emoción no expresada, nos llevaría a una mayor confrontación. Mientras la música de risas y charlas se elevaba a nuestro alrededor, escuché su eco y supe que la fiesta de cumpleaños podría ser solo el comienzo, el dulce cebo que podría atraer a la verdad a la luz. En la vorágine de nuestra confusión, un nuevo compromiso se plantó en mi pecho: no permitiría que nuestros miedos callaran los corazones que anhelaban ser escuchados. Mientras compartía sonrisas y el ruido de la vida del hospital crecía, la imagen del papel que había visto en las manos de la enfermera surgió de nuevo en mi mente como un recordatorio constante.
Tal vez era una señal de que la vida, a pesar de sus vueltas y giros, aún tenía sorpresas escondidas y revelaciones por venir. Lo que no sabía era que lo que estaba por descubrir, en ese momento, cambiaría por completo lo que creía saber sobre los lazos que nos unían. El murmullo de la habitación apenas anticipaba el eco de mis pensamientos. A pesar de la vida que pululaba a nuestro alrededor, mis hijos parecían desvanecerse en la corriente entre energía y ansias de seguir adelante. Mis propias inseguridades habían comenzado a encadenar mis palabras, convenciéndome de que el tiempo se nos escapaba, de que estábamos perdiendo la esencia de lo que éramos como familia. Justo en el momento en que traté de centrarme en el rostro de mi hijo y encontrar esa conexión que se había perdido, un grupo de familiares llegó al cuarto. Encabezados por mi hermana, los vi en su risa ruidosa, una mezcla de cariño y ansiedad. ¡Qué alegría verlos tan animados!, exclamó ella. Pero sus palabras resonaron con un tinte de desconcierto en mi pecho. ¿Podría la alegría ser un disfraz para el dolor? Una sombra recorrió el rostro de mis hijos mientras recibían a la familia, y entonces, como si la burbuja estallara, se desvanecieron las risas y el aire compartido se tornó pesado. ¿Está todo bien?, preguntó mi hermana, captando la tensión. Y de repente sentí que la pregunta, aunque inocente, era un recordatorio de lo que nos oprimía. «Estamos bien», respondí, pero la falsedad de mis palabras estaba tan abierta como el jardín de flores marchitas que rodeaba al hospital. Hice una pausa, buscando ese hilo conductor que mantuviera a todos unidos. «Solo hay muchas emociones en juego», añadí, añadiendo un aire de gravedad. Leo, mi hijo, fijó su atención en mí. «¿Podemos hablar?». Su tono era serio, y la mirada decidida en sus ojos atravesó el caos. Lo seguí hacia un rincón menos transitado, a un área donde la luz era más tenue y las voces se suavizaban. «¿Qué pasa, papá?». Su pregunta fue simple, pero se sintió como un abismo gestándose entre nosotros. «Estás tan distante y la abuela está mejor ahora. No entiendo por qué no puedes simplemente dejar de preocuparte». «No estás solo», dijo como si intentara ser mi refugio en lugar de su padre. «Leo, es que hay algo que no sé si comprenden realmente». La batalla entre mis emociones y la necesidad de proteger a mis hijos se intensificó. No quería sembrar miedo, pero tampoco podía enmascarar lo que realmente sentía. La vida no puede expresar solo alegría, también hay incertidumbres profundas. «No sé cómo será el futuro, pero estamos aquí, papá». «¿Eso no cuenta? Puedes apoyarte en nosotros». Sus ojos reflejaban lo que antes había sentido pero que mis dudas habían oscurecido: esperanza. Un sabor agridulce se deslizó desde mi estómago hasta mi mente. «Lo sé, y lo aprecio, sin embargo, hay algo más en juego». En ese instante el sonido de la música proveniente de la sala de espera me llegó, como un recordatorio perdurable de lo que deseaba mantener alejado de nosotros. La idea de una celebración, mientras enfrentábamos la fragilidad de la vida, me revolvía las entrañas. «¿Y si la abuela empeora otra vez?», preguntó de repente. Sus palabras me golpearon como un puño cerrado. «¿Y si no hay más fiestas?». «Papá, debemos actuar como si la vida sigue porque sigue». Y ella no querría que nos quedáramos atrapados en el miedo. No pude evitar sentir que sus palabras calaban profundo, ese eco resonante de un futuro incierto se tornaba certero. Pero en mi interior, había una resistencia aferrada que me impedía soltar completamente las amarras. «¿Y qué pasa cuando se nos acaben las oportunidades para estar juntos?», murmuré. Mis preguntas planteaban un dolor de cabeza para ambos. En medio del silencio mi hija se unió a nosotros, entrelazando su mano con la de su hermano, curiosa y llena de determinación. «Papá, queremos que tengamos momentos felices juntos, pero también entendemos el dolor que sientes. Quizás deberías hablar con alguien», sugirió con la voz entrecortada por la emoción. Una ráfaga de sorpresa me envolvió. El simple hecho de que mis hijos sugirieran que necesitaba ayuda me hizo recordar que también ellos llevaban su carga, e incluso, aunque yo quería protegerlos, estaba construyendo muros invisibles entre nosotros. Ellos querían ser parte de la solución y no solo espectros de la tristeza. La idea de comunicarme con alguien, un profesional o incluso un amigo, era aterradora. Pero mientras los miraba a los ojos, vi reflejada una chispa de amor que iluminaba nuestras verdades compartidas. «Tal vez tengas razón», admití, sintiendo una pequeña porción de fortaleza brotar de la vulnerabilidad que me había mantenido prisionero. Pero justo cuando creí que estábamos encontrando un camino hacia la claridad, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, la enfermera entró sosteniendo un sobre que sin querer,
llenó el ambiente de interrogantes. Lo siento, pero necesitamos que te firmes esto, es sobre el estado de salud de tu madre, dijo ella, su semblante gravemente serio, el aire se volvió espeso y, repentinamente, el fuego de mi incertidumbre resurgió. Con el sobre en mano, pude sentir que quizás llegaba un nuevo hito, una nueva revelación que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Miré a mis hijos, y en sus rostros vi la mezcla de preocupación y amor que me había estado faltando. Las palabras de la enfermera resonaron en mi mente, estado de salud. ¿Qué podría significar exactamente? Con un profundo aliento me preparé para desentrañar un secreto que sin duda, llevaría aún más peso a nuestra ya tan complicada historia. El sudor frío se apoderó de mi frente mientras sostenía el sobre tembloroso entre mis manos. La enfermera, con un gesto de compasión y distancia, esperaba la respuesta que debería ser firme, pero que en este instante se sentía como un susurro abandonado en el aire. No puede ser, pensé, como si al negar la inminente realidad pudiera deshacer lo que se estaba gestando entre nosotros. Mis hijos se acercaron, sus miradas indagadoras releían la angustia que se dibujaba en mi rostro. ¿Qué dice, papá?, preguntó Leo, su voz entrelazada por la preocupación. La culpa me atravesó como una espada. Debían ser ellos quienes estuvieran preocupados por lo que nos rodeaba, no al revés. No lo sé, respondí, y un temblor en mi voz evidenció lo que trataba de ocultar. Abrí el sobre lentamente como si cada arruga del papel pudiera gritarme la verdad que no quería escuchar. Un papel con un diagnóstico en letras imponentes se reveló ante mí, palabras que confirmaban mis peores temores. El nudo en mi garganta me hizo difícil tragar, y el ardor de mis penas parecía multiplicarse en mi interior. Leo y mi hija, Valeria, intercambiaron miradas de desconcierto, pero antes de que pudiera explicarles, las imágenes del instante ocuparon todo mi ser. Su salud no es buena, logré articular, sintiendo que el aire se evaporaba entre nosotros. Ambas caras se tornaron pálidas y el tiempo pareció detenerse. Los médicos sugieren que debemos estar preparados para cualquier cosa. El silencio que siguió se sintió pesado, tan denso que era como si un manto de pérdida nos cubriera. Valeria por instinto se abrazó a Leo, y fue solo entonces que la fragilidad de nuestra realidad entró como un torrente desgarrador. Papá significa que la voz de Leo se quebró y mis sentimientos se ahogaron en el mar de dolor que amontonábamos entre nosotros. ¿Que solo queda esperar? Puede que sí, murmuré sintiendo cada palabra desgarrar la débil esperanza que permanecía encadenada en mi corazón. Una parte de mí no quería aceptar que la vida podría nunca volver a ser lo que era, que ese futuro que imaginábamos juntos se desvanecía. La angustia se enredó entre los tres, y los rostros de mis hijos se buscaban en silencio, intentando encontrar un camino que no veía. Fue Valeria quien, en un acto de valentía que solo puede originarse en la niñez pura, interrumpió el silencio. Entonces hagamos que cada momento cuente, papá. No tenemos que rendirnos. La belleza de sus palabras era comparable a una luz tenue en la penumbra, y aunque mi instinto era protegerlos de la realidad, el brillo en sus ojos revelaba que ellos estaban aquí para empujarnos hacia adelante. Claro que sí, hay que hacer eso, respondí sintiendo como una diminuta llama de esperanza comenzaba a reavivarse, pero esa luz fue abruptamente sofocada cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue un médico con signos de ansiedad dibujados en su rostro. Necesitamos hablar contigo sobre tu madre, dijo su tono formal y directo. El mundo se volvió a desdibujar alrededor de mí, la mirada de mis hijos se llenó de miedo a la incertidumbre. El eco del médico resonó en mis pensamientos, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Por favor, cuéntanos, pedí con un hilo de voz, consciente de que lo que vendría podía cambiarlo todo. Las palabras que siguieron relevaron la naturaleza de su enfermedad. No podemos garantizar resultados, la situación es crítica. Y otras frases que se entrelazaron como sombras. Cada oración me golpeaba una y otra vez, mientras mis hijos se aferraban a mí, intentando encontrar fuerza en medio del caos. El peso de sus pequeñas manos resonó en mi corazón, y ese amor crudo fue la única razón que sostuve para seguir firme. Pero la verdad revelada alcanzó a desgajarnos más. Su tiempo es limitado. Deberán prepararse. Las lágrimas comenzaron a agolparse en mis ojos, y aún así, sabía que cuando mirara de nuevo a mis hijos, tendría que encontrar la forma de convertir nuestro dolor en fuerza. Esa chispa que Valeria había encendido se mantenía viva, pero la preocupación por su futuro se arrestaba como una sombra al acecho. Debemos hacer algo, dije, mi voz apenas un susurro. No dejaremos que esto nos quiebre.
Y en ese momento supe que cada paso que di hacia adelante sería una batalla contra la tristeza que intentaba apoderarse de nosotros, un intento por mantener viva la esencia de nuestra familia. Mientras el médico continuaba hablando, mi mente se enfocó en el amor que nos unía, en lo que aún había que celebrar, incluso si se sentía como un eco lejano en ese hospital. Pero a medida que la conversación avanzaba, sentí que las palabras inquebrantables de Leo y Valeria dependían de un nuevo tipo de alegría, una que debía florecer entre las dificultades, un amor que resistiría la tempestad. Al salir del despacho, el peso del futuro seguía presente, difuso y terrenal, pero con una certeza: lucharíamos. Abracé a mis hijos, buscando la calidez que ambos me ofrecían. Eso era lo que teníamos. Sin embargo, mientras me alejaba, una voz familiar resonó más allá de la entrada del pasillo. Era mi hermana, llamándome con un tono que parecía saturado de urgencia. Espera. Hay algo más que necesitas saber sobre la abuela. Lo que dijo después me cayó como un balde de agua fría. Ella nos dejó algo. Un vuelco en el pecho me retumbó. El eco de unas palabras más resonó en mi mente: nunca imaginé que mis hijos preferirían la fiesta de mi nuera a mi vida. Y eso lo cambió todo. Cada palabra que venía a continuación prometía desatar una tormenta en nuestra ya quebrada realidad. El peso de las palabras de mi hermana se quedó suspendido en el aire, como una nube oscura proporcionando insignificantes momentos de luz a través de su espesor. ¿Qué quieres decir con que nos dejó algo?, cuestioné, intentando dimensionar la magnitud de su declaración. El dolor en mi pecho se intensificó, mezclándose con una creciente confusión. Una carta. Algo que escribió antes de que empezaran sus problemas de salud, explicó ella, sus ojos reflejando comprensión y tristeza. La mirada de Leo y Valeria se posó en mí exactamente como había hecho al principio del día, llenos de preguntas que no podía responder. ¿Qué dice la carta?, pregunté, temiendo la respuesta. Ella respiró hondo, como si acumulara coraje para compartir un relato que sabía iba a causar olas en nuestro frágil barco familiar. No tengo todos los detalles, pero parece que estuvo reflexionando sobre su vida, sus decisiones. Se está hablando de nosotros, de su familia. Creo que sintió que había cosas que no habíamos resuelto. Algo importante que debía resolver antes de, ya sabes. Su voz se apagó al mencionar lo inevitable. Las palabras de mi hermana rebotaban en mi mente, generando esquirlas de inquietud. La idea de mi madre dejando un legado personal, una especie de ajuste de cuentas que cambiaría lo que creíamos saber sobre ella, me interesaba, a pesar del dolor que ya afrontábamos. Siempre fui una madre que hizo elecciones difíciles, había escrito en su carta, tal como recordaba. Las lágrimas se asomaban nuevamente a mis ojos, y apreté los puños involuntariamente, aferrándome a la imagen de la abuela amorosa que había enfrentado tantas cosas, que había estado ahí a pesar de todo. Esta revelación presentía que abriría viejas heridas y lo sabía. La tristeza de saber que sus decisiones habían oscurecido momentos cruciales de sus vidas nos afectaría a todos. En ese instante un rayo de curiosidad iluminó el caos de emociones que sentía. Si estas palabras pudieran proporcionarnos algo, que sea esperanza. Quizá las verdades ocultas podrían acercarnos en lugar de alejarnos. Y en mi interior, la idea comenzó a formarse de que enfrentar ese legado, esa carta y su contenido podría ser no solo un camino hacia la sanación, sino también la clave para unir a la familia quebrada. Necesitamos leer esa carta juntos, decidí. Pero la determinación también venía cargada de un dolor profundo, porque sabía que aquello podría abrir viejas heridas. La mirada de mis hijos estaba cargada de expectativa, como si ambos, a pesar del miedo, comprendieran que había una necesidad de cerrar ciclos dolorosos para construir algo nuevo. Regresamos a la sala de espera, y ahí, en la bruma de incertidumbre, mi hermana nos entregó un sobre delicado, el mismo papel que mi madre había elegido años atrás para las cartas más significativas. Nuestras manos lo tocaron al unísono, y un escalofrío nos recorrió a todos. Cuando estés listo, puedes abrirlo, sugirió ella, su tono era suave, casi reverente. Miré a Leo y Valeria, quienes se apretaron uno al otro, como si buscaran el apoyo necesario para lo que estaba por venir. Ellos eran la razón por la cual debía tomar este paso, especialmente ahora que nuestras vidas estaban sumidas en la incertidumbre. En ese instante sentí que tomaba una decisión de gran peso. La verdad debía ser revelada, no podría permitir que continuaran las dudas en sus corazones. Antes de abrir el sobre, un nudo se formó en mi garganta y por un breve momento vacilé. ¿Sería esto el inicio de una nueva carga o un camino hacia la sanación?
decidí que debía abrirlo, no solo por mí, sino por ellos, por la necesidad de entender todo el legado familiar. Con manos temblorosas deslicé el papel hasta que la letra de mi madre emergió, manuscrita y tan familiar. Leer aquellas palabras era acercarme a su esencia, y mientras lo hacía, el ambiente se tornó aún más tenso, como si el aire vibrara con la emoción de lo que estaba por desentrañarse. Mis amores, entiendo que muchas decisiones que he tomado no han sido fáciles. Nunca imaginé que mis hijos preferirían la fiesta de mi nuera a mi vida. Y eso lo cambió todo. Aprendí que la familia, el amor, no siempre se manifiestan como imaginamos en ese momento. Todo se detuvo a mi alrededor. La voz de mi madre resonaba en mi mente vibrando con un eco familiar y a la vez inquietante. ¿Qué había querido decir con eso? El miedo y la curiosidad se enfrentaron en mi pecho, y supe que lo que vendría después tal vez podría cambiar el rumbo de nuestra historia familiar. Cada palabra se convirtió en un eco que retumbaba, el pasado, las decisiones, el dolor. Pronto abriría un camino a través del caos, un camino que ninguno de nosotros había imaginado, pero que ahora se perfilaba inminente y real ante nosotros, atravesando los matices de la carta. La certeza de que todo lo que creía saber podía haber estado basado en una mentira o en una omisión chocó en mi conciencia, y una pregunta ardiente surgió en mi interior. ¿Podrían mis hijos y yo encontrar un sentido en medio de lo que parecía una tormenta que se desencadenaba sobre nosotros? Y quizás lo que realmente enseñaba mi madre era que, a pesar de las circunstancias, el amor se manifestaba de formas que nunca hubiéramos anticipado. Déjame continuar, necesitamos entender esto juntos, dije, que dejara de temer. Pero justo entonces el sonido reconocible de un timbre resonó en el hospital, interrumpiendo la atmósfera densa. Mi corazón se detuvo al instante. Fue entonces cuando, entre la multitud de emociones, una enfermera se acercó y susurra: «El estado de tu madre ha empeorado. Necesitamos que la vean ahora». La noticia de la enfermera fue como un balde de agua fría, drenando el calor emocional que había comenzado a acumularse en la sala. Miré a Leo y Valeria, sus rostros se tornaron pálidos mientras asimilaban el impacto de las palabras. La caja de sorpresas que mi madre había dejado, ese tesoro que íbamos a descubrir, ahora parecía un eco lejano en medio de una tormenta inminente. «No, por favor», murmuré, sintiendo que la voz me fallaba mientras un torrente de impotencia inundaba mis pensamientos. El papel con las palabras de mi madre aún estaba en mi mano, pero el sentido de urgencia se apoderó de mí, como un soplo gélido frente a un fuego recién encendido. «Vamos», dijo mi hermana, y entrelazó su mano con la mía, guiándonos hacia el ascensor. La luz parpadeante del panel reflejaba la rápida transición de mi mente, del miedo a la esperanza, del dolor a la lucha. Sabía que lo que enfrentaríamos podría resultar devastador, pero también comprendí que teníamos que estar unos con otros, fuertes y unidos. El beep del ascensor resonaba en el estrecho pasillo como un latido ansioso. Valeria, en un gesto de preocupación, apoyó su cabeza contra el hombro de Leo, quien parecía estar luchando contra su propio torrente de emociones. En ese momento, a pesar de que el caos nos rodeaba, creí que aquí, en esta habitación, la familia podía ser nuestra salvación. Una vez frente a la habitación de mi madre, la enfermera nos hizo un gesto enérgico que parecía invitar a la resiliencia. «Tienen solo unos minutos», nos informó. Cada uno de nosotros, aunque aturdido, comprendió que nuestra madre, en ese estado vulnerable, necesitaba más que nunca nuestra presencia. Sin pensarlo, empujé la puerta y me encontré con la imagen que jamás pensé que tendría que ver. Ella estaba allí, su rostro pálido y agotado, pero había un brillo en sus ojos, como si, a pesar de la oscuridad que la envolvía, aún veía la luz de aquello que realmente valoraba. Me acerqué sintiendo el temblor en mi corazón. «Mamá», susurré sin saber si ella podría escucharme o siquiera responder. Amores en su voz, un hilo de emoción se entrelazó con su respiración débil. «Lo siento, no debí. Debí decírselo antes». El aire en la habitación se tornó pesado con el peso de sus palabras. «¿Decir qué, mamá?». La pregunta brotó de mis labios como un impulso desesperado por tomar los fragmentos de verdad que aún quedaban, sobre las decisiones que tomé, lo que les hice pasar. Su voz se quebró momentáneamente, un torrente de sentimientos corsarios a la superficie. Nunca quise que sufrieran por mis elecciones. Mientras hablaba, la carta quedó flotando en un rincón de mi mente, una guía de lo que pronto revelaría. «Hay cosas de las que nunca hablé», continuó. «El dolor que experimenté me cayó. No quería que lo llevaran encima, como una carga. Iremos a casa. Queremos escucharte, mamá.
Cuéntanos, intercedió Valeria, con la determinación naciendo en su pecho como una defensa ante la inminente despedida. La mirada de mi madre se posó sobre ella, y allí, en esa conexión, vi el amor inagotable que había existido a pesar de todo. Quizás sea un mal momento, pero hay cosas que necesitan saber, cosas que nunca podrán entender sin el contexto. Por favor, prometan que me escucharán sin juzgar, asentí, tomando la mano que se acercaba hacia mí. Siempre estaremos aquí, mamá. Mientras mis hermanos la rodeaban, vi que el tiempo no era el enemigo, sino una oportunidad para reconstruir lo quebrado. La angustia del presente se entrelazaba con la esperanza restauradora. Pero entonces volvió el timbre de la alarma, estruendoso y penetrante, que surgió desde el pasillo. La enfermera apareció nuevamente con una seria preocupación pintada en su rostro. Lo siento, deben salir. Necesitamos evaluar su estado de inmediato. Fuertemente atrapados en la turbulencia de emociones, teníamos que dejarnos llevar. Sin embargo, antes de salir, mientras una parte de mí resistía el dejarla atrás, el eco de sus palabras golpeó una puerta aún cerrada. En mi pecho. Se los tengo que contar todo. Hay algo importante que nunca podrán valorar sin saberlo. Justo cuando la puerta se cerraba tras nosotros, me detuve en el umbral. Sentí que la vida podía cambiar con esas simples palabras, y una revelación crujió en mi interior. Esperen, grité. ¿Qué es lo que tienes que decir? La mirada de mi madre me atravesó, llena de respuestas y de preguntas, pero justo cuando estaba a punto de revelarlo, una figura apareció en el umbral, asegurando que el destino nos había llevado en una dirección inesperada. Un hombre con un aspecto familiar se asomó, un cuento suelto en sus ojos. Era una figura del pasado con la que no contaba ver. Vi entrar a la familia, dijo con una voz profunda que resonó en todo el pasillo. Y esperaba que llegaran. Porque hay algo que tienen que saber de su madre. En ese instante supe que el legado no era solo lo que estaba en la carta, sino un entramado más complejo que conectaba a nuestra familia de maneras que nunca hubiéramos imaginado. El hombre se quedó ahí, en el marco de la puerta, como una sombra del pasado que nunca se había disipado del todo. Su mirada estaba cargada de un relato que parecía anhelar ser oído, pero en ese preciso instante, todo lo que pudimos sentir fue el peso de lo que estaba en juego, la urgencia de lo que no podíamos permitir que se nos escapara. ¿Quién eres?, pregunté intentando que mi voz sonara firme, aunque el titubeo era innegable. Leo y Valeria, aturdidos como yo, intercambiaron miradas de confusión. Soy el antiguo amigo de tu madre, un confidente, respondió el hombre, acercándose 2 pasos, como si cada uno de los movimientos tuviera que ser calculado. Siempre he estado aquí, pero no era el momento de aparecer. Sin embargo, parece que las circunstancias han cambiado. Si no escuchan lo que tengo que decir, pueden perder una parte fundamental de su historia familiar. Nuestras respiraciones se entrelazaron en una danza de curiosidad y desasosiego. ¿Qué historia?, inquirió Valeria, apretando mi mano con una fuerza que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Las decisiones que tomaron su madre y yo en el pasado no son solo una parte de su vida, son la base de su legado y de lo que enfrentarán en el futuro, explicó. Su tono, aunque calmado, emanaba una gravedad que nos empujaba a escuchar. Cada uno de ustedes necesita saberlo porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creen saber sobre su familia. Sintiéndome acorralado por la incertidumbre, una mezcla de inquietud y deseo de comprender me invadió. ¿Qué puede ser tan importante? ¿Por qué ahora?, pregunté intentando aferrarme a la lógica en medio del torbellino de emociones que giraban en mi interior, porque su madre necesita apoyo y deseo, y hay cosas que pueden complicar eso. El tiempo corre en su contra, dijo señalando la puerta tras la cual aguardaba nuestra madre, vulnerable y esperando. Sin poder resistir cualquier impulso a seguir adelante, finalmente di un paso al frente. Entonces cuéntanos. No podemos dejarnos llevar sin saber la verdad, él asintió, su expresión revelando una mezcla de tristeza y determinación. Lo que necesitan saber es que su madre no solo se enfrenta a sus demonios, sino que también lidia con sombras del pasado que ustedes creen que no existen. La vida de su madre ha estado plagada de secretos que pueden hacerlos cuestionar todo lo que han vivido. El hombre que la hirió, el amor que eligió en una ocasión, no es solo una historia trágica. Es una relación que la ha conectado de maneras que no pueden imaginarse, detuvo, midiendo nuestras reacciones. Y él lamentablemente se ha vuelto relevante nuevamente, el nombre del hombre flotó en mi mente como un eco reverberante, una advertencia del pasado que no deseaba recordar.
La confusión reemplazó la preocupación. Toda mi familia sería arrastrada a un rayo de luz al mismo tiempo que una tormenta amenazaba. ¿Qué significa eso?, preguntó Leo, su voz apenas un murmullo. ¿De qué hablas? Significa que deben prepararse, continuó, su mirada fija en cada uno de nosotros. Porque el legado de su madre podría llevarlos a un desenlace que jamás esperaron, y yo soy un guardián de esa historia. Si no escuchan ahora podrían no tener otra oportunidad. Con cada palabra, el tiempo parecía escurrirse. La angustia se intensificaba, y la lucha interna que todos enfrentábamos aumentaba su temperatura. En un instante comprendí que no se trataba solo de su salud, nuestras relaciones y el vínculo familiar estaban en juego, y la revelación atravesaba la sala como una tormenta eléctrica. ¿Qué historia guardarás, que nos separará si no la escuchamos? ¿Quién es esa persona?, interpuse, luchando por contener la creciente ansiedad que ya comenzaba a dibujarse en el rostro de mis hermanos. Esa persona es parte de su legado, algo que les toca vivir, pero su madre debe decirles más. No soy quien deba hablar en su nombre, finalizó él, cruzándose de brazos, como un vigilante entre dos mundos. El sonido de la puerta a nuestra espalda se volvió un eco inquietante mientras la inquietud crecía en mi interior. ¿Era este el momento que habíamos estado esperando para descubrir el secreto de nuestra madre o simplemente un preludio a una mayor desilusión? Valeria dio un paso hacia el hombre, como si intentara encontrar claridad, pero sus ojos esperaban respuesta de mí. ¿Deberíamos dar un paso atrás y esperar a mamá? Tal vez no debamos hacer esto ahora, sugirió insegura. El caos en mí se intensificó, un vórtice emocional que giraba entre el deseo de saber y el impulso de proteger lo poco que creíamos que teníamos seguro. Vamos a hacer esto, dije finalmente, temblando de nervios, aunque una parte de mí sabía que las decisiones que tomáramos multiplicarían las repercusiones. Este legado necesita ser revelado, no podemos tener miedo en este instante. Pero si quiero estar al lado de mamá cuando lo hagamos. De repente, una exclamación frenó todo. Escuchen. El hombre se giró hacia el pasillo. Desde el fondo se escuchó el eco de una voz familiar, rota y a la vez esperanzada, un hilo entre el pasado y el presente que clamaba por atención. Por favor, no se vayan. Estoy aquí, quiero hablar. Mi corazón se detuvo. La jueza del secreto no era solo la madre que conocíamos. Había una mujer extraordinaria detrás de esa figura que requería ayuda. La promesa de un mensaje aún más complejo nos aguardaba. Solo una sombra de incertidumbre me repetía que el cielo podía caer de un momento a otro, todo lo que sabíamos y lo que no, vibrando en la bruma incierta de la verdad. El pasado se cernía sobre nosotros como una tempestad y supimos que el siguiente paso definiría no solo nuestro presente, sino también el legado que se despliega escribiéndose entre lágrimas y risas. La sala era un eco de sentimientos contradictorios, y mientras cruzaba la puerta, mis latidos parecían resonar con la gravedad del momento. Mi madre, aunque vulnerable, irradiaba una mezcla de coraje y amor. Sus ojos, todavía tan llenos de vida, reflejaban el peso de las verdades no dichas y el dolor de las decisiones pasadas. Estoy aquí, le respondí, presionando suavemente su mano. No queremos que te sientas sola. Valeria y Leo se acercaron, llenos de ansias por escuchar lo que había quedado suspendido en el aire. Aquel hombre, un hilo del pasado, se erguía aún detrás de nosotros, como guardián de secretos que podían cambiar todo. La preocupación era palpable, pero decidí que el momento había llegado, no podía permitir que el temor opacara la verdad. Fue mi madre quien tomó la delantera, su voz temblando mientras comenzaba a hablar. Chicos, hay cosas de mi vida que deben conocer, cosas que he ocultado por mucho tiempo. Cada palabra era un paso hacia la intimidad, y su franqueza iluminó el espacio como un faro en la oscuridad. Mientras ella hablaba de amores perdidos y decisiones difíciles, las piezas de nuestra historia comenzaron a encajar. La lucha y el sacrificio que había enfrentado se entrelazaban con el dolor que todos habíamos sentido. Era un legado de amor, pero también de errores y arrepentimientos. Y mientras intentaba lidiar con la realidad, percibía que la respuesta que buscábamos no se encontraba en el pasado, sino en el presente, la oportunidad de sanar, de abrazar nuestras heridas y restablecer el vínculo. Tantas emociones se debatían en mí, tristeza, rabia, pero también un profundo amor. El hombre del pasado se convirtió en un símbolo de una elección que había marcado no solo a mi madre, sino a toda nuestra familia. Nunca quise que esto les hiciera daño, susurró ella, una lágrima cayendo por su mejilla. Fue Valeria quien, con una valentía propia de la niñez, respondió. Mamá, no podemos cambiar el pasado,
pero ahora que sabemos, ¿podemos avanzar juntos? No llores más por lo que pudo ser. Aquí estamos, somos tu familia. Las palabras de mi hija resurgieron como un renacer. La habitación se llenó de la certeza de que, aunque el futuro era incierto, teníamos la opción de construir un nuevo camino. Las sombras que antes parecían insalvables comenzaron a desvanecerse ante la luz de la aceptación y la unión. Fue entonces cuando el hombre del pasado tomó la palabra, como si las palabras de la niña le hubieran dado valor. Lo que tu madre nunca expresó es que, a pesar de mis errores, mi amor por ella siempre ha estado presente. Sé que la verdad está llena de complicaciones, pero juntos podemos sanar. La conexión entre nosotros se volvió tangible, un hilo que apuntalaba nuestro deseo de seguir adelante. En la vulnerabilidad de mis hijos, en la franqueza de mi madre y en la red de vínculos, sentí que todo estaba tomado por un sentido renovado de pertenencia. Lo que está sucediendo ahora es la oportunidad para escribir un nuevo capítulo. No sobre el dolor que hemos vivido, sino el amor que aún podemos compartir, dije, el peso de la responsabilidad levantándose. Cada latido resonaba como un pulso de esperanza. A medida que nos despedíamos, la despedida se tornó un abrazo, un compromiso. La última pieza de la carta quedó flotando en la imaginación de todos nosotros: perdonar, sanar, amar y especialmente seguir adelante. Mientras salíamos del hospital, sentí que la luz del día iluminaba no solo el mundo, sino nuestro interior. Hicimos una promesa: juntos enfrentaríamos cualquier sombra, cualquier tormenta. No podíamos eludir el pasado, pero sí podíamos decidir cómo reaccionábamos ante él. Al girar la esquina de la calle me giré para mirar a mis hijos y a mi madre, y vi en ellos la encarnación del amor, de la familia que había luchado tanto por mantenernos unidos. En medio de la alegría y la tristeza, pronuncié aquellas palabras que resonarían por siempre en nuestra historia: nunca imaginé que los hijos preferirían la fiesta de mi nuera a mi vida, pero hoy comprendo que la verdadera fiesta es la vida que elegimos construir juntos, un día a la vez.